أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, yo soy testigo que no hay más Dios excepto Allah, y Mohammed es el siervo y el mensajero de Allah. El que Allah guía, nadie le va a poder guiar, y el que está guiado, nadie le va a poder guiar. In the name of Allah, the compassionate, the merciful, I testify that there is no one worthy of worship except Allah. And Muhammad is the servant and messenger of Allah. Whoever Allah guides, he is the rightly guided. Whoever misguides, for them you will find no guidance. Que inshallah hoy vamos a continuar de lo que estábamos hablando la semana pasada, de uno de los hadith del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Recuérdense, el que saborea el imán son, si uno alcanza a aplicar esas tres cosas en su vida, va a alcanzar a saborear la fe, va a alcanzar a saborear el imán. Primero, cuando quieres a Allah y a su mensajero más que todo, y cuando quieres a la gente, cuando quieres a todas las personas por Allah, y luego odias cuando Allah te dio la guianza, cuando tú tienes esa fe en tu corazón, tú tienes miedo de regresar al kufr. De eso vamos a hablar, inshallah. Ok, y lo vamos a conectar con todas las personas que mueren, que tienen un buen fin, y todas las personas que mueren y tienen un mal fin. Lo vamos a conectar con eso, inshallah. Okay, so today, our topic, just one of the sayings of Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I will summarize this hadith. If you apply these three things in your life, you will be able to taste faith, you will be able to taste iman. One of those things, if you love Allah and His Messenger more than anything. Number two, when you love a person, when you love any person for Allah, no interest, just you love that person for Allah. And number three, if you had that iman, you're afraid that you're gonna lose that iman, and you're gonna lose that iman and go back to kufr, to go back to disbelief. If you have those three, if you are able to apply these three things in your life, then you will be able to taste iman. And we're gonna connect this hadith with every person when he dies, he either has a good end or a bad end. We're gonna talk about that, inshallah. Okay? Ok, uno de los dichos del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él quiere a una persona, lo va a usar antes de su muerte. ¿Qué significa eso? Los compañeros le preguntaron al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué quieres decir que Allah lo va a usar a fulano antes que se muera? Y luego el mensajero Muhammad dijo que Allah lo va a guiar a una obra, obediencia, y se va a morir haciendo esa obra. Ese es el significado que Allah va a usar a la persona antes que se muera. Ok, vamos a dar ejemplos, inshallah, para comprender ese hadith más. Inshallah. Entonces, está claro que qué significa buen fin y qué significa mal fin. El mal fin es cuando uno muere obedeciendo a Allah. El mal fin es cuando uno muere desobedeciendo a Allah. Ok. Ejemplos de buen fin. Ejemplos que Allah va a usar a la persona. Si Allah quiere a alguien, Allah va a usar a esa persona antes que se muera. Uno de los ejemplos, hay personas que se mueren cuando están rezando. Entonces ese es un buen fin. Hay personas que se mueren leyendo, digamos, las palabras de Allah, leyendo el Corán. Ese es un buen fin. Hay personas que se mueren, digamos, obedeciendo a Allah.
Cuando tú estás obedeciendo a Allah y tú te mueres obedeciendo a Allah, ese es tener un buen fin. Ok, el mal fin, ejemplo, una persona que estaba robando, digamos, robando el banco y lo que sea, y se murió robando. Ese es un mal fin. Una persona consumiendo o haciendo cosas que no debe de hacer, consumiendo, tomando el alcohol, murió tomando el alcohol. Ese es un mal fin. Una persona que hace cosas que no, esos pecados, droga, lo que sea. Si uno muere desobedeciendo a Allah, ese es un mal fin. Ok. Entonces, cuando Allah quiere a alguien, Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar un buen fin. ¿Hasta ahora está claro? ¿Qué significa buen fin y mal fin? ¿Sí? Ok. One of the sayings of Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is that when Allah sorry, I forgot the saying. When Allah loves somebody, Allah will use him. The companions asked Messenger Muhammad, what does it mean when Allah uses that person? And then the Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, answered. He said, if Allah when Allah uses that person, that means Allah will guide that person to make a righteous deed before he died, and he will die doing that righteous deed. So he will die performing that righteous deed with obedience. This is the meaning of that Allah will use that person before he dies. Okay, just to clarify it, do you guys know the difference between good end and bad end? Good end means if someone dies, let's say, performing salah, this is a good end. If someone is reading the Quran and he dies reading the Quran, this is a good end. If someone basically is performing a righteous deed and he dies in that state, this is a good end. So when Allah loves a person, Allah will guide that person to make a righteous deed, and then he will die performing that righteous deed. Okay, a bad end means, example, someone is robbing a bank and then he dies while robbing the bank. This is a bad end. Someone is drinking alcohol and he dies while drinking alcohol. This is a bad end. So this is the meaning of a good end and a bad end. Okay. So a good end when you die while obeying Allah, righteous deed. Bad end is when you are disobeying Allah and you are performing a bad deed and you die at that state. Que hasta ahora estamos bien, ¿ah? Ya, alhamdulillah. Ok. ¿Cuál es la lección que Allah subhanahu wa ta'ala, que cuando esa persona se muere va a tener un buen fin? ¿Cuál es la lección? Okay. Lección es que porque esta persona cumplió con Allah en su vida, a lo mejor se arrepintió antes que le llegue la muerte, entonces cumplió con Allah en su vida, entonces Allah subhanahu wa ta'ala le dio ese regalo de morir con ese buen fin. Y todos aquellos que no cumplieron con Allah durante su vida murieron y tuvieron un mal fin. Entonces todo depende de lo que uno hace en su vida. Si uno la pasa obedeciendo a Allah en su vida, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala le va a guiar para que tenga un buen fin. Y si uno se la pasa desobedeciendo a Allah toda su vida y no se arrepintió antes que se muera, a lo mejor va a tener un mal fin. Entonces vamos a preguntarnos nosotros mismos, ¿estamos cumpliendo con Allah? ¿Con nuestras rezas? ¿Con todo? ¿O no estamos cumpliendo con Allah?
Si no estamos cumpliendo con Allah, ahí está la oportunidad para regresar a Allah. Y si estamos cumpliendo con Allah, vamos a seguir haciéndolo y pedirle a Allah que nos ayude a estar firmes. Porque todos sabemos que cualquier uno de nosotros puede caer en el camino. Entonces vamos a pedirle a Allah que nos mantenga firme en la obediencia. Ok. ¿Dónde empecé? ¿Te acuerdas? Oh, okay. So the lesson, one of the lessons to learn from this hadith, that when Allah loves you, Allah will guide you to a righteous deed, and then if you die in that state, you will have a good end. Anyways, one of the lessons is that if you comply with Allah during your life, like what Allah orders you to do, what Allah orders you to stay away from, if you comply with Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala will guide you in the end of your life to perform a righteous deed and then die in that state. And if you do not comply in your life, comply with what Allah orders you to do and stay away from that what Allah told you to stay away from, then you will have a bad end. So let's ask ourselves, are we sincere with Allah? Do we comply with Allah or not? If we do, that's great. We should be firm on that. And if we don't, we should ask for repentance, because we have that opportunity to go back to Allah. Y solamente sepan, todos aquellos que pecan tienen la oportunidad de pedirle perdón a Allah. Hay uno de los versos en la Sura Baqarah: no te desesperes de la misericordia de Allah. El que se desespera de la misericordia de Allah son los... Entonces tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Allah. No importa el enorme del pecado que hicimos. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos va a perdonar si somos sinceros con nuestro arrepentimiento. El problema es con aquellos que no son sinceros con su arrepentimiento. Entonces, el que cumple con su arrepentimiento, el que cumple con el Corán y la Sunna, el que cumple con todo eso, Allah subhanahu wa ta'ala le va a guiar en el fin y va a tener un buen fin. Y el que no cumple con su arrepentimiento, que sigue desobedeciendo a Allah, y el que no cumple con lo que Allah le ordenó, entonces va a tener un mal fin. Aunque hasta ahora estamos bien, right? So remember that verse in Surah Al-Baqarah, that don't ever despair from the mercy of Allah. So regardless of how major is your sin, if you go back to Allah with a sincere heart, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. So we have to confirm, we have to ensure that we are performing a sincere repentance, so that Allah subhanahu wa ta'ala in the end will guide us to have a good end. Sincere repentance, which means you are sincere with repentance, that you're not going back and do what you did in the past. Ok, hasta ahora estamos bien. Ok, y también hay otro verso que Allah subhanahu wa ta'ala perdona todos los pecados, todos aquellos que sinceramente se arrepienten, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala perdona todos los pecados, no importa el pecado, pero menos el shirk. Y todos nosotros, alhamdulillah, creemos en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Entonces el shirk
debemos de alejarnos del shirk. El musulmán y el no musulmán. Y ahorita les voy a explicar por qué. La razón es, mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que hay dos tipos de shirk. Hay un shirk mayor cuando tú asocias con Allah, que dices que Allah tiene un socio en su reino. Ese es shirk, que dices que hay otro Dios y no es Allah. Ese es shirk. Y la otra clase de shirk, el otro tipo de shirk, es el shirk del riya. ¿Qué significa riya? Es cuando tú estás haciendo una obra porque tú quieres ser famoso, quieres que la gente diga, mira fulano, mira no sé qué, que tú lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo por Allah, sino estás haciendo para su mismo, para que la gente diga, mira fulano, mira fulano. Entonces vamos a preguntarnos nosotros mismos, ¿somos sinceros cuando estamos adorando a Allah, que Allah es uno, solo estamos yendo a Allah? Y también otra pregunta vamos a preguntar, ¿somos sinceros con las obras que estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo solamente por Allah? ¿O lo estamos haciendo porque fama o porque esos dos son shirks? Debemos de tener mucho cuidado, debemos de alejarnos del shirk, porque el shirk nos puede dejar perder el paraíso. Y el shirk nos puede nos va a causar tener un mal fin. Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos morir y tener un buen fin, inshallah. Inshallah. Okay, there is a verse in the Quran also as well, that Allah subhanahu wa ta'ala forgives all sin, except for shirk. Okay, what does shirk means? Shirk, when you worship others besides Allah. When you start saying that, let's say Allah have a partner in His kingdom, has a partner, in His worship, then this is shirk. This is a major shirk. So we have to stay away from that, inshallah, so that we can have a good end. And also, Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us. The scholars told us that there are two types of shirk. One is a major shirk, and the other is the minor shirk. So all Muslims should stay away from both. So major shirk, I explained it already. The minor shirk is when someone performs a deed or a righteous deed, but he's not doing it for Allah. He's not doing it sincerely. When you are doing it for the sake of being famous or for the sake of, then this is a minor shirk. So let's ask ourselves, do we worship Allah without partners? Do we believe that Allah is one? Are we applying it in our worship? And then the other question we should ask ourselves is that, are we doing the righteous deed only for Allah, or we are doing it as doing it for other beside Allah? Are we doing it so because we want to be famous, or are we doing it let's ask ourselves that question every day to try to make our hearts to have that sincerity, to maintain that sincerity in our hearts. Because if we don't maintain that sincerity in our hearts, then we can easily get away from the guidance of Allah. Okay, so far so good? Yeah. Ok, uno de los señales que tú estás haciendo las obras por Allah es, recuérdense el significado de la palabra ihsan. La palabra ihsan significa cuando tú estás adorando a Allah como que le estás mirando. Y cuando tú no lo estás mirando, sepa que Allah te está mirando. Y si tú alcanzas tener eso en su corazón, eso significa que, alhamdulillah, estás protegido de ese shirk menor. Okay, let's say, what is one of the signs that you are in the right track?
that you are doing things with sincerity. One of the meaning of ihsan is when you perform the righteous deeds with ihsan, that means you are in the right track. Okay, what is the meaning of the word ihsan? The word ihsan means that worship Allah as if you are seeing Allah, and if you don't see Allah, just know that Allah sees you. If you are able to have that in your heart when you are performing a righteous deed or when you are worshiping Allah, then you are in the right track. ¿Hasta ahora estamos bien? Good? Ok, ahora, ¿quién es el que da éxito en la obediencia de Allah? ¿Quién es el que nos da éxito para tener un buen fin? Allah. ¿Es nuestra inteligencia? No. Allah. Es Allah. ¿Sabían que en el pasado, aquí en este país, uno de mis profesores, su papá trabajaba como janitor en el banco? Y después de no sé cuántos años, le pusieron como manager en el banco. Pero esos días, eso ya no existe. El janitor sigue janitor, y el que quiere ser un manager de un banco tiene que estudiar como 6 años en la universidad o 8 años, no sé. Entonces la vida aquí mide su éxito donde tú estudias o cuánto depende de lo que tienes. Así miden la gente. Por ejemplo, hay compañías, si tú no te graduaste en Harvard, no te dan trabajo. Tienes que graduarte en Harvard y con puras buenas calificaciones, ahí te dan el trabajo. Entonces ellos miden el éxito con lo que ganaste aquí, de dónde estudiaste, así miden el éxito. Ok. Pero alhamdulillah, para tener un buen fin y para ir al paraíso, no necesitas ser inteligente. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando Allah mira que tú en tu vida estás tratando de cumplir, Allah es el que te da el buen fin o el mal fin. Entonces vamos a pedirle a Allah siempre, porque hasta el mensajero Muhammad hacía la invocación: oh Allah, dame un buen fin. Imagínate si tú haces esta invocación todos los días, a lo mejor en el fin, Allah subhanahu wa ta'ala te va a dar un buen fin. Te va a guiar para que hagas una obra y vas a morir obedeciendo a Allah. Entonces eso va a ser un buen fin. ¿Hasta ahora estamos bien? Alhamdulillah. Okay. Do you know that? Do you think that you will, if you have a good end, is because you're smart? No. Yes. No, you're right. If you, the reason why people have good end is because Allah subhanahu wa ta'ala gave it to them as a gift. Okay, let's try to connect it to the world, in the world we're living in today. Currently, now, okay, in the past, that's in the 1920s, 1930s, 1940s, one of my professors told us that his father used to work for a bank as a janitor. And then he started moving up, and then he became the manager of the bank. But nowadays, that doesn't exist anymore. The janitor will stay janitor, and then if you want to be a manager of a bank, you have to have like a high education, like a 6 years master's degree or a PhD, so that doesn't exist anymore. But alhamdulillah, with Allah, you don't have to have a high school diploma, or you just be good with Allah and always ask Allah to give you a good end. Messenger Muhammad always used to make that dua. To give you a good end. And if you do it every day, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala in the end will give you that
that death of it, good end. So far so good. ¿Hasta ahora estamos bien? Ya está. ¿O que sabían que la primera parte de la ájera es la vida del cementerio? Hayat al-Barzakh. Hay otra vida después de esta vida, y esta vida es Hayat al-Barzakh, la vida del cementerio. No vamos a hablar de eso hoy, pero solo para tengan una idea que todo lo que uno hace aquí le va a afectar lo que le va a pasar en el futuro. Tener un buen fin aquí, morir buen fin, le va a ayudar en la ájera. Y morir en mal fin te va a afectar en la ájera. Entonces vamos a tratar todo lo que podemos, inshallah, para morir en un buen fin. Did you know that when you die, your first stage of akhirah will be the life of the barzakh, the life of the cemetery? We're not going to talk about that today, but just for you to have that idea that everything that you do here will affect you in the future. So if you have a good end, that will affect you in a positive way in the future, and if you have a bad end, that will affect you in a negative way in the future. Ok, ahora vamos a hablar de las personas, esas personas que están en poder. Pero vamos a hablar no de las personas que están en poder hoy día, porque no vamos a concentrar en lo de nosotros. Harun al-Rashid, él era un jalifa, era un líder en el pasado, líder musulmán, ¿ok? Él era de esos líderes buenos, de esos líderes justos. Y cuando se estaba muriendo, ordenó a todos su ejército para que vengan. Y cuando ellos vinieron, les miró y empezó a llorar. Y luego levantó su cabeza y dijo: oh, el que nunca se acaba su reino, tengan misericordia con aquellos que van a perder, que ya van a perder su reino, que cuando él se muere, todos esos ejércitos y toda esa riqueza que tenía ya se va a separar de él. Entonces empezó a decirle a Allah, porque él sabe que Allah, su reino nunca se acaba. Entonces dijo: oh Allah, tenga misericordia. Oh Allah, el que nunca su reino se acaba, tenga misericordia con aquellos que su reino ya se va a acabar o ya se acabó. Estaba haciendo esta invocación llorando, hasta empezó a poner su cara en la tierra, porque él quiere que Allah tenga misericordia, él quiere que Allah le dé del paraíso, tú sabes. Oh Allah, el que su reino nunca se acaba, tenga misericordia con aquellos Que se les acabe el reino. que se les acaba el reino. Entonces, alhamdulillah, él alcanzó y tuvo un buen fin. Porque nosotros estamos planeando para esta última parada. Estamos planeando para esta parada. Y ya saben, una de las maneras es de hacer la invocación que Allah te dé un buen fin. Inshallah. Inshallah. Okay, let's talk about leaders, righteous leaders, okay? There was a righteous leader, his name was Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. When he was dying, he ordered all his army, navy, I don't know in that time what he had, but he ordered all his army to come to him. And he started looking at him and he was crying. And then he went back and he made a supplication to Allah. He said, oh Allah, the one whose kingdom will never vanish, will never finish. Have mercy on the ones whose kingdom will be finished. So he was referring to himself that he is dying, and everything he have, all his wealth, all his army is going to be separated from him,
So he's gonna die, right? But Allah subhanahu wa ta'ala, His kingdom, He's one, He's Allah, he doesn't die. His kingdom will never end. So he was making a supplication, oh Allah, whose kingdom will never disappear. Have mercy on those whose kingdom will disappear or will be separated from Him. So let's ask ourselves. So this righteous man, he had a great end. So let's ask ourselves, are we planning for that last stop? Are we planning for that last stop? And remember, one of the ways to plan for that last stop is to always make a supplication, oh Allah, make me have a good end. This, Allah subhanahu wa ta'ala will help you achieve that. Okay. Hasta ahora, bien? Good? Alhamdulillah. Yeah? Un hombre y una hija, mira cómo ellos planearon. El papá se estaba muriendo y la hija empezó a llorar. Y el papá le dice, ¿por qué estás llorando? Yo leí el Corán 4000 veces en este lugar. Yo alhamdulillah, no, inshallah voy a... Entonces, esas personas, así él planeó para que tenga un buen fin. Ok, una persona, mira, Allah subhanahu wa ta'ala guió a esa persona también. Una persona estaba enferma y escuchó el adán. Viste allá en los países árabes, cuando es tiempo de rezar, tú lo escuchas en su casa, empieza a hacer el adán. Entonces ese hombre estaba enfermo y dijo, escuchó, hayya ala salah, vamos a rezar. Entonces le dijo a sus hijos, mándeme a rezar, mándeme a la mezquita para rezar. Y los hijos dijeron, ¿quieres ir a rezar enfermo? Dijo que sí. Y luego lo llevaron a la mezquita y se murió rezando. Cuando estaba postrado en su segunda raka, se murió postrando. Entonces él tuvo un buen fin. Ok. So a daughter and a father, just an example of how this man was preparing to have a good end. He was sick, and then his daughter told him, she started crying. And then her father said, don't worry, I read the Quran 4,000 times. So that's how he planned for, to have a good end. And then another example of a person who had a good end. A man was sick, and he heard the adhan to go pray in the masjid. And in the Arab countries, Muslim countries, you hear the adhan in your house. Anyway, so he asked his kids, take me to the mosque to pray. And while he was praying, and his second rak'ah, he was prostrating and he died. So he had a good end, right? He died in such a good end. So just those are ideas for us. What can we do when we are dying to have a good end? Entonces esas son ideas para nosotros que podemos hacer cuando estamos muriendo para que tengamos un buen fin. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hablar un poco de los mártires, ¿ok? Para que miren que la mayoría de las personas que mueren, no estoy diciendo que no son mártires, pero ser un mártir no es cualquier persona que puede morir como un mártir. Por ejemplo, si tú estás peleando porque quieres poder, eso no es mártir. Si tú estás peleando porque quieres fama, eso no es mártir. Si tú lo tienes que hacer solamente por Allah. Ok, entonces una vez le preguntaron al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le preguntaron al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, preguntó a los compañeros, ¿quién es el mártir? Y luego los compañeros dijeron, todos aquellos que pelean porque quieren que la palabra de Allah esté más alta. Y luego el mensajero Muhammad dijo, eso significa que no va a haber mucha gente de mi nación que va a morir mártir.
Y luego, y recuérdese uno de los versos que la nación de Mohammed es la mejor la nación. La razón es porque ellos ordenan el bien y también el mal. ¿ah? Y prohíben el Y mal. prohíben el mal. Pero un mártir no necesariamente tiene que pelear. Hay un hadith del mensajero Mohammed, si una persona está enferma de su estómago y muere con esta enfermedad, muere como un mártir. Va a recibir la recompensa de un mártir. Y digamos, si una persona está en un edificio y ese edificio se derrumbó. cayó y murió, también va a tener la recompensa de un mártir. Los aviones que están arriba de las casas destruyendo esas casas mueren, también van a morir como mártires. Entonces, ese es un buen fin, porque a veces nosotros pensamos, pero no, es un buen fin porque murieron como mártires, porque el mártir, Allah le va a dar regalos que no lo va a dar a otras personas, porque fueron mártires. ¿Sí está claro? Sí. Okay. Okay, let's. Mártir en inglés es qué? Martyr? Okay. Anyways. Eso lo vamos a skipear porque no lo sé muy bien. If you die for the sake of Allah, let's say you're fighting, but you're not doing it for wealth, you're not doing it for power, you're not doing it for, because you want to overpower somebody. If you're just doing it for Allah, then you will Allah will give you the reward of those who are shuhada. Okay, and then another example of someone who dies as shaheed is, let's say you live in a building and this building collapses and you died. This is also shaheed. You will get the reward of someone who's a martyr. Is that how you say it in English? Mm-hmm. Okay. And if someone have a stomach problem and he dies while having that stomach problem, he will also get the reward, or she will also get the reward of someone who's martyr. So that's why we should be pleased, not pleased, but pleased, but we should have patience with our, let's say, physical conditions. We should have patience with everything that's going on, because we're gonna have a big reward, because that was a good end. When you die as a martyr, that's actually a good end, because you're gonna get a reward that nobody else will get. Entonces, todo lo que vemos ahora, nosotros lo miramos como negativo, en los otros países. Pero si ellos están en la verdad, si ellos están en la guianza, y esos edificios se caen, o esas casas se caen, o no sé qué, ellos mueren como mártires. Entonces ellos mueren con un buen fin. Ok, ahora les confundí, porque ahí está el Iván. Ahora todos estamos confundidos. ¿Cómo que eso es un buen fin y ese es un mal fin? ¿Cómo que el edificio se cae en tu cara y ese es un buen fin? Y alguien te mata así, ese es un buen fin. Y no sé qué, ¿no es? Eso es lo que estamos pensando ahora. ¿Leí bien las mentes de ustedes o no? ¿No? Al menos la mía no. No, ok, ok, Abu Bakr una vez, el viaje nocturno, ¿ok? Cuando el mensajero Muhammad sallallahu en una noche, Allahumma salli ala Muhammad. viaje nocturno, ¿ok? Muchos, Nomás si les explicas poquito de dónde a dónde viajó y ya. Ok, viajó de Meca hasta Jerusalén, el templo de Jerusalén, y de Jerusalén se fue arriba a encontrarse con Allah, y lo hizo todo menos que un segundo, en una noche. Entonces muchos musulmanes dejaron la religión cuando escucharon, porque eso no les entra en la cabeza. Abu Bakr, mira, vamos a aprender de Abu Bakr. Fueron a decirle a Abu Bakr, otra persona, que el mensajero Mohammed, ese amigo tuyo, Mohammed, dijo que en una noche se fue para allá y luego se fue arriba. Y luego Abu Bakr dijo, si él dijo eso, yo creo. Ha dicho la verdad. Él ha dicho la verdad.
Y nosotros también. Nosotros creemos no con nuestros cerebros. Creemos lo que el mensajero Mohammed dijo. Allahumma salli ala Muhammad. Y ahí está. ¿Comprende? Ya. Entonces no necesitamos razonar todo. ¿Cuánto haces en carro? ¿Cuánto haces en Ajá. camello? ¿Cuánto haces en avión? Así es. Entonces nosotros creemos y obedecemos. Ya. Así como Abu Bakr. Okay, so now some of us we were confused. Right? How is dying in a building a good end? Or how is somebody killing you is a good end? Or how is a stomach problem suffering all your life? How is that a good end, right? That's confusing, right? I mean, not for... Anyways, that's not confusing for us, but the point is that I'm trying to make, let's give you an example of Abu Bakr. When Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam went from Mecca to Jerusalem, and then from Jerusalem he went up to the heavens. And then some of the Muslims, they decided to just leave Islam because it doesn't come to their head. Like they don't, it doesn't make sense to them. And then they went to Abu Bakr. They told him, you know, your friends, he says, and that in one night he went to Jerusalem, and then from Jerusalem he went to the heavens. Do you still believe in him? And then Abu Bakr said, if he said so, he said the truth. So Abu Bakr is teaching us that you just hear and obey. Like you don't have to understand it with your mind. You just accept what's coming from Messenger Muhammad, because Messenger Muhammad is the messenger of Allah. So you just accept it and you take it and you obey Allah. Okay, hasta ahora estamos bien. Ya, alhamdulillah. Lo concluimos ahí, inshallah. Inshallah. Okay, vamos a لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله